pie, por favor. Bueno, hermanos, como dijeron, hoy día es el Día de las Madres, ¿verdad? Damos gracias al Señor por nuestras madres. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para iniciar el servicio. Señor, te damos gracias, Padre, por nuestras madres, Señor, que trabajan mucho, Señor, y hacen mucho, Señor, por los hogares, Señor. Señor, y ellas, Señor, bendice nuestras madres, Padre, te pedimos, Señor. Damos gracias por sus vidas. Señor, esta mañana, Señor, que tú nos ayudes a exaltar tu nombre, Señor, a poner tu nombre en alto, Señor. Te damos gracias, Padre. Pedimos que tú te glorifiques en este día, Señor. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, adoremos y demos gracias al Señor, porque Él reina con toda autoridad. Es nuestra máxima autoridad y es nuestro Rey. Amén. Solo, solo, sí.
Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Salmo 107. Dios les bendiga, hermanos. Salmo 107, así dice la palabra de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es en estéril por la maldad de los que habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Amén. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana.
Este Salmo 107 es una súplica individual y una oración colectiva, expresando gratitud a Dios por la liberación y bendición que Dios había dado a sus vidas. Y empieza con una introducción desafiando a alabar a Dios, que Él es bueno porque su misericordia es para siempre. En el primer versículo dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que darle la adoración a Dios porque Él nos ha librado de muchas aflicciones. Anduvimos perdidos, como dice aquí en este pasaje, que este pueblo anduvo perdido, se rebeló contra Él, pero aún así Jehová Dios los hizo regresar al camino correcto. Aún así Él los siguió buscando, y así el Señor ha hecho con nosotros. Nos buscó, nos encontró y nos dio amor, y por eso estamos aquí, porque su misericordia nos alcanzó, no por nuestras buenas obras ni porque seamos buenos, sino porque su misericordia y su amor nos alcanzó. Y así vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, porque tu misericordia, Señor, es grande. No la podemos entender, Señor. Andábamos, Señor, perdidos en soledad, en nuestros propios caminos, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Tú nos alcanzaste y nos trajiste a tu redil, a tu rebaño. Te doy gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Ese Dios de misericordia, a pesar de nuestra rebelión, a pesar, Señor, de nuestra maldad, tú tuviste misericordia de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos alcanzó, quien nos perdonó por su muerte en una cruz. Te damos gracias, Señor. No tenemos con qué pagarte, Señor, pero tuya es la honra y la gloria. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor, hermanos.
Un día todos verán cuán grande es nuestro Dios. Amén. Un día Él regresará en gloria y todos lo verán. El Cordero y el León, la Santa Trinidad. No tendremos otra opción más que arrodillarnos a Él. Y un día toda rodilla se doblará y todos confesarán que Jesús es el Señor. No habrá otra opción ante su grandeza. Amén. Entonces adoremos al Señor por su grandeza.
sacrificios y las ofrendas. Hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos a estar dando 3 anuncios. El primero es, queremos anunciar sobre la escuela dominical que se está dando a las 9:15. Pero también antes de la escuela dominical, a las 9, estamos compartiendo con nuestros hermanos juntos un buen tiempo, un café. Si usted quiere también venir, puede venir. Así mi hermano René puede hacer más café. Les invitamos, hermanos, a que venga, especialmente a que todos convivamos, porque es bonito convivir y conocernos. Y también a la escuela dominical. Es muy importante aprender, porque recordemos que allá afuera hay muchas filosofías, enseñanzas que nos pueden engañar, pero cuando tenemos conocimiento de la palabra, nada nos puede engañar. También está el anuncio del VBS, que es verano Biblias, BBS, junio 11, del 8 al 11, de 6 a 8:30 p.m. se estarán registrando los niños de kinder hasta 5º grado vía la aplicación de la iglesia. Ahí atrás de los asientos está el logo, si usted quiere bajar la aplicación, para que usted pueda registrar a sus hijos. Y también este sábado 16 de mayo tendremos los hombres de ambas congregaciones, estaremos reuniéndonos en el gym, no para hacer ejercicio, a las 6 p.m. para tener un tiempo de adoración. Por favor, registrarse también en la aplicación. Si usted va a asistir, puede registrarse allí. Y eso es todos los anuncios, y así estaremos orando para la ofrenda. Amén. Señor Jesús, te doy gracias una vez más, porque tú provees nuestro alimento, Señor. Te doy gracias, Señor, por los trabajos que tú nos das. Bendice, Señor, a cada uno el que va a dar y el que no va a dar, Señor. Tú eres quien provees el pan de cada día. Provee un trabajo a aquel que no tiene, Señor. Pero de lo que tú ya nos diste, nosotros te estamos dando, Señor. Tú bendices al dador alegre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. En el nombre de Jesús, amén.
Abramos nuestras Biblias, hermanos. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Así dice la palabra de Dios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Aunque el texto es breve, prepárese que vienen 10 horas del mensaje. Dios le bendiga, mis hermanos. Algo que se le pasó a nuestro hermano Saúl mencionar, que se le fue, y creo que mi esposa no lo puso en los anuncios, es que ustedes recuerdan el año pasado que tuvimos un encuentro, ¿recuerdan? Tuvimos las Biolimpiadas, ¿recuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, el año pasado tuvimos un encuentro en mi casa y eso lo vamos a repetir otra vez y tenemos pensado hacerlo en junio 30. 13. Junio 13. Ahora sí, junio 13. Vamos a estar una vez más conviviendo, vamos a estar rozándonos, vamos a estar viendo a una gente que otra comiendo mucho. No quiero mencionar a nadie para no ofender ni mirar a nadie ahora. Y vamos a probar una salchicha sabrosa que el hermano Eduardo sabe hacer un asunto y Dios se glorifica con el hermano Eduardo. Salvó la noche. Pero queremos más que todo compartir, ¿no? Queremos que usted venga, que compartamos, que juguemos, que nos conozcamos mejor. Así que apunte esa fecha, 13 de junio. Están todos invitados a ir a la casa de Eileen. Y en la casa de Eileen vamos a estar allá compartiendo en familia, ¿de acuerdo? Así que prepárese para eso. Y quiero también resaltar el tema de los grupos de crecimiento. Hermanos, mire, usted no se imagina las discusiones geniales que se arman en esos grupos de crecimiento y cómo crecemos y cómo interactuamos. Yo le invito a que si usted no está yendo a uno, ahora mismo tenemos 2 espacios disponibles. El primero es en la casa de nuestra familia Rafo. Esta familia quiere que vaya gente. Escúcheme bien. Si fuera por la hermana Carola, tuviéramos ahí todos los días 20 horas. Porque ella ama a la comunidad. Así que la casa de la hermana de la hermana Carola, el hermano Aldo está disponible para ustedes los miércoles a las 7. Y la otra casa que también está disponible para ustedes es la casa de nuestro hermano Eduardo y nuestra hermana Natalia, que también ahí, si fuera por ello, mire, todos los días, pero vamos a amarlo y solamente los jueves. Así que si usted no ha ido a un espacio de estos, le invitamos a que vaya. Porque lo que estamos buscando es crecer juntos, crecemos, compartimos y tenemos un momento como iglesia. Ok. Una de las series televisivas más famosas que cautivó principalmente en los años 60 y 70 y que luego se reeditó durante los 80 y 90, fue una llamada Misión Imposible. Surgió en el contexto de la Guerra Fría, que Guerra Fría no era porque estaba en el Polo Norte, sino porque era una guerra de información, fría porque no había disparos. Era una guerra de espionaje, una guerra en donde las potencias mundiales buscaban cómo sabotear a la otra potencia con información. De ahí surgen personajes famosos como James Bond o El Santo. Sin embargo, Misión Imposible era diferente a estos, porque cuando James Bond y El Santo y otros personajes tantos eran solamente individuales, Misión Imposible era un equipo que poseía la más alta tecnología. De hecho, la serie fue tan exitosa que se llevó a la pantalla grande con el famoso actor Tom Cruise. Y durante más de 30 años se han estado lanzando películas de Misión Imposible. Hasta ahora van 7.
Y estas 7 parece que van a seguir poniendo más historias. Es una de las sagas de películas más largas que hay. Y una de las partes icónicas de la serie de televisión, y también se ve en la película, es cuando Jim Phelps, que es el líder, recibe la misión. En los 60, 70, quizás los jóvenes no saben mucho de eso, había una cosa que era grabadoras y había como que casetes, ¿no? Y se enviaba a esta persona a un lugar y con una serie de acertijos se descubría si era o no parte de la misión. Luego le daban este casete y Jim tenía que escuchar la grabación. Y la parte como que era como que icónica era esta, decía, esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Y como que pasaba el segundo, ¡pum! Entonces decía, ton, 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 y por ahí se iba la canción. Pero antes de esto, antes de que se autodestruyera la cinta, le decía, buenos días, Mr. Phelps. Su misión, si decide aceptarla, y de ahí venía la misión. Jim tenía 2 opciones, o la rechazaba o la aceptaba. Si la aceptaba, tenía que enfrentarse con él a una potencia que iba a destruir el mundo. Si no la aceptaba, el mundo iba a ser sometido por esta potencia mundial. De manera que él o perdía o posiblemente ganaba. Y pienso que de esa misma manera este texto nos confronta a tomar una decisión. Una decisión que va a definir si somos o si no somos discípulos de Cristo. Hoy iniciamos una miniserie que es más que todo un llamado a reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios. Y esta serie la veremos en 3 entregas. Primero veremos comisionados bajo autoridad, que es el versículo de hoy, el versículo 18. Luego veremos comisionados para discipular, que sería el verso 19. Y comisionados con una promesa, que sería el verso 20. En esta primera entrega tendremos 4 puntos que vamos a agotar. Primero veremos la autoridad de Jesús en los versos 18, parte B. Luego veremos el cumplimiento profético de la autoridad de Jesús. Luego pasaremos a la totalidad de la autoridad de Jesús. Y por último, nuestra respuesta a la autoridad de Jesús. Y la idea que quiero que quede en sus mentes y en sus corazones, hermanos y hermanas, es que Jesús tiene toda la autoridad. Por lo tanto, debemos someternos a Él, yendo y haciendo discípulos, no como una opción, sino como un mandato. Yo le invito a que juntos nos presentemos delante del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, a pesar de mis faltas y de mis pecados, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Permíteme darle un poco de contexto de esta porción de las Escrituras. El contexto de esta parte de la Escritura viene de la mano de 3 partes. Primero es la resurrección de Cristo, en los versos del capítulo 28, del 1 al 10. Jesús es crucificado y enterrado, Jesús resucita y tiene una serie de encuentros. Primero, con María Magdalena y María, que se encuentran con el ángel y que le da la responsabilidad de llevarle la información a los discípulos. Pero más adelante Jesús se encuentra con ellas. Y ellas se encuentran con Jesús, ellas adoran a Jesús, pero también Jesús les confirma que deben ir a sus hermanos los discípulos. Pero la segunda parte que se ve en los versos 11 al 15 es el complot para desmentir la resurrección. Ante el esparcimiento de la información de que Cristo resucitó,
los principales y las autoridades del tiempo querían ocultarlo y querían desmentir eso y querían como que taparlo. Evidentemente no lo lograron. Y aquí vemos, digamos, la primera oposición a la propagación o a la diseminación del Evangelio, que es personas que quieren ocultar o sellar el Evangelio. Y luego vemos en los versos 16 al 20 la gran comisión. En esta gran comisión Jesús se reúne con sus discípulos y hay varias reacciones. Primero tenemos la duda y adoración. Si vemos a Marcos, se verá la incredulidad y dureza del corazón. Y si vemos a Juan, se va a ver el miedo de los judíos. Y si vemos a Lucas, este mismo evento, se verá el espanto y la aterrorización o el miedo porque Cristo se levantó. Imagínense, un muerto que yo acabo de enterrar me está saliendo a mí. Pero Jesús no los espanta, por el contrario, los afirma o le da seguridad, los comisiona, le da una misión y le promete algo. Y es por esto que entramos a la primera parte, que es la autoridad de Jesús. En el versículo 18, vaya conmigo por favor, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. Y cuando vemos que Jesús dice: toda potestad me es dada, la palabra potestad en el original tiene distintas formas de cómo traducirse. Se puede traducir como no solamente potestad, sino autoridad, poder, derecho. En este caso en particular, la Reina Valera, que es la que usualmente tenemos aquí, traduce la palabra potestad, mientras que en inglés, algunas traducciones traducen esto como autoridad. Y yo quiero enfocarme en esa traducción de autoridad, porque cuando lo ponemos en el contexto de la autoridad es más fácil y digerible entender. Todos entendemos el concepto de autoridad. Y la autoridad, por definición, implica jerarquía. Es decir, una persona que esté por arriba y otra por abajo. Es decir, un orden jerárquico. En donde el que tiene autoridad tiene la capacidad de ejecutar una o varias acciones. Y existe una persona subalterna que es la que tiene que ejecutar esas acciones. Pero esta no es la primera vez que vemos la autoridad de Cristo reflejada en las Escrituras. Por ejemplo, vemos en Mateo capítulo 4, 23 al 24, la autoridad de Jesús sobre los demonios y enfermedades, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia y en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Pero también vemos la autoridad de Cristo en la naturaleza. Mateo capítulo 8, versos 23 a 26. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y viendo a los discípulos se le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Pero no solamente tenemos la autoridad de Cristo en la enfermedad y en la naturaleza, también está sobre el pecado y la muerte. Mateo capítulo 9, versos 1 al 6. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
El tema de la autoridad de Cristo no es nuevo. Los evangelios, especialmente Mateo, muestran que Jesús ejerce autoridad sobre enfermedades, demonios y naturaleza. Sin embargo, esa autoridad pareciese que está solamente limitada a su ministerio terrenal. Pero hago una aclaración aquí. Eso no significa que Jesús era menos Dios al encarnarse. Él siempre ha sido y siempre será la segunda persona de la Trinidad, tanto Dios como Dios Padre, como el Espíritu Santo. Lo que ocurre es que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Y esta verdad es central para nosotros, porque esta se definió una cosa que se llama el Concilio de Nicea. Creer otra cosa distinta a que Jesús tiene dos naturalezas es alejarse de la fe apostólica, que se resume en una cosa que se llama la regla de fe, y que de manera como que más sencilla se encuentra en el credo. El credo apostólico es probablemente la información o la condensación de lo que creían los apóstoles. Y en esta declaración del credo, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, concebido del Espíritu Santo, pero surgieron herejías que querían poner que Jesús que Jesús tenía múltiples personalidades, o que Jesús no era como que Dios como que completo, como que él empezó como que humano y fue como que ganando puntos y llegó al máximo nivel que es Dios. Una serie de herejías que fueron completamente revocadas al principio de la iglesia. La Biblia no nos muestra a un Jesús menos Dios que el resto de la Trinidad. Sin embargo, en el proceso de revelación divina, Dios en su palabra nos muestra que Jesús, por voluntad propia, decide restringirse su divinidad. Para que se pudiera repetir un poco más, Él se embotella, se hace pequeño a un ser humano. Y Pablo lo explica claramente en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como ven, Jesús no deja de ser Dios. Lo que hizo Jesús fue que adoptó una forma humana. Y con esto, lo que queremos decir es que la forma en cómo Jesús es Dios hombre no necesariamente se puede entender. Ponerle cálculos a qué parte de Jesús era Dios y qué parte de Jesús era hombre es entrar en herejías. Eso se acepta por fe. Y la manera adecuada de pronunciarlo es que Jesús tenía dos naturalezas. ¿Cómo se da esa interacción? No lo sabemos. Es un misterio. Se acepta por fe. Lo que significa entonces que, de alguna manera perfecta, Dios logra hacerse hombre. ¿Cómo lo hace? No sabemos. Ahora, todo esto quiero resaltarlo porque, como mencionamos anteriormente, la autoridad tiene ciertas características. Y mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal, Él tuvo autoridad sobre todas las cosas. Sin embargo, fue limitada en el sentido de que no era la misma que tenía cuando era no humano. Él recibe toda autoridad cuando reina de la resurrección. Una vez más, esto para nosotros es algo que es difícil de entender para cualquiera. ¿Cómo se da esa relación de Jesús que era Dios, pero estaba limitado, pero sí tenía toda autoridad, pero no la tenía? Eso es algo que es sumamente difícil de entender. Por tanto, se acepta por fe.
Y es importante que enfoquemos la palabra todo de este versículo. Noten las múltiples veces que Jesús utiliza la palabra todo en estos versículos. Vaya conmigo al capítulo 28, vaya conmigo al verso 18. Miren las distintas formas en que usa la palabra todo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me está de los cielos y la tierra. Por tanto, voy a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Y este es un concepto absoluto. Es decir, lo que quiere decir que cuando habla de todo, es de todo. Dios nos está diciendo que Él tiene autoridad sobre todo. Y esto solamente se da en Jesucristo. Jesús, hermanos y hermanas, tiene toda la autoridad. Y es una autoridad sin igual. Nadie posee este absoluto como Jesús. Solo Jesús tiene toda la autoridad. Nada escapa a su control. Todo, absolutamente todo está bajo la autoridad de Jesús. Esto debería generar en nosotros 3 reacciones. La primera es de sometimiento. Porque si Él es la autoridad, debemos someternos. Segundo, identificación de la autoridad. Si Él es la autoridad, nadie más está por encima de Él. Y tercero, confianza. Si Él es la autoridad y todo está bajo Él, entonces lo que Él hace está correcto. Hermanos y hermanas, toda autoridad le ha sido dada a Jesús. Y Él es el dueño de todo. Y nosotros, su iglesia, estamos incluidos en esa totalidad. Que es el punto que quiero resaltar. Si Jesús es todopoderoso y tiene toda la autoridad, entonces usted y yo estamos bajo esa autoridad. Ahora, esta autoridad viene como parte de un cumplimiento profético. En otras palabras, no es que Dios se le ocurrió, yo voy a darle la autoridad y antes no. No. Esto responde. De hecho, el cumplimiento profético es constante en el libro de Mateo. Hay una frase común en el libro de Mateo que se llama para que se cumpliese o está escrito. Como Mateo 27, cuando dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo 25, 56, mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y en el caso particular de Mateo 28, 18, algunos eruditos sugieren que eso se conecta con Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, que dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Noten el patrón. El Hijo del Hombre recibe del anciano de días el dominio, gloria y reino. Y de igual manera Jesús recibió del Padre toda la autoridad. Es decir, esa autoridad recibida viene por un mérito alcanzado. Y este mérito es el cumplimiento de la obra redentora de Cristo en la cruz al morir. Hermanos y hermanas, cuando Jesús muere en la cruz, cumple todos los requerimientos del Padre de vivir una vida conforme a lo que el Padre pedía. Y eso es importante porque esto es lo que crea la base de la iglesia. La autoridad que recibe Jesús no es porque Él era bonito. De momento era bonito. No creo, pero.
no es porque Jesús es hijo de María, no es porque es de la tribu de Judá. Todo eso influye, es porque Él cumplió con lo que Dios le había encomendado. Toda autoridad le fue dada. ¿Cuándo? Cuando resucitó. Ahora, ¿cuál es la totalidad de esta autoridad? Verso 18, parte C. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La autoridad de Cristo no depende de un ser humano. Es absoluta de Él y solo Él la puede ejecutar. Lo interesante es que de esta porción dice cielo y tierra. Y este concepto de cielo y tierra en la palabra de Dios solamente se utiliza, cuando se está completo, cielo y tierra, es por lo general para referirse al Dios creador. Isaías 37:16, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Salmo 121:2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mateo 11:25, en aquel tiempo respondió a Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a esos niños. En otras palabras, cuando se habla en la Biblia de cielo y tierra, se alude a Dios. Sin embargo, en este contexto vemos que lo que Jesús está afirmando es que su totalidad tiene dos elementos importantes. Uno, absoluta, totalidad. Cielo y tierra tiene que ver con todo lo que existe. Desde la galaxia más grande hasta el átomo más pequeño, hasta el electrón más pequeño. Todo le pertenece a Dios. Pero solamente también da igualdad con Dios. Es decir, solamente Dios es dueño de todo. Y si Dios es dueño de todo y Jesús es dueño de todo, son iguales en autoridad. Estos nos hacen ver dos cosas importantes. Que de alguna manera u otra, toda persona, todo ser vivo que existe, ha existido o existirá, tendrá que reconocer que Jesús es Dios. Y que es el Señor de todo. Que toda autoridad le fue dada a Él. Efesios capítulo 1, 19 al 23. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también del venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermano y hermana, todo el mundo va a reconocer que Jesús es Dios. ¿Ahora o después? ¿Queriendo o sin querer queriendo? Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En otras palabras, va a llegar un momento en que hasta los muertos van a resucitar para doblar sus rodillas delante de Dios. Es decir, ese ateo famoso que está por ahí, Dios no existe. Está bien, no existe. Un día, ese se va a levantar, Dios va a resucitar y obligado se va a tener que doblar delante del Señor. Y él forzando, no quiero. Y cuando se arrodilla va a decir, toda la gloria, toda la honra es de nuestro Dios. Un día ese que está diciendo, tendrá que reconocer que toda la autoridad es de nuestro Dios. Un día.
Por lo tanto, esto nos lleva a analizar lo siguiente. Si hemos visto que Jesús ha recibido toda autoridad, que su autoridad es un cumplimiento profético y que su autoridad es absoluta, no da paso o puertas de escape. La pregunta que te hago es, ¿cuál es tu respuesta ante la autoridad de Dios? Lo primero que quiero que veamos es esto. Mateo capítulo 28, 16 al 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús les está hablando a sus discípulos. De hecho, por lo que podemos ver, fue una reunión privada. Una reunión que luego terminó en Pentecostés, en Hechos 1 y 2. Luego lo que quiero resaltar aquí es que Jesús no estaba hablándole a extraños. La gran comisión no es para el que no es de fe. Jesús no está dando un mensaje evangelístico en este momento histórico. Él apartó a los discípulos y los dice a ellos, a los discípulos, toda autoridad me ha sido dada. Yo quiero que vean esta imagen. Los discípulos, como dice el verso 17, estaban o adorando o dudando. Y la duda no tiene que ver con que no creyeran en Jesús, sino más que todo tiene que ver con la sorpresa de que Jesús estaba vivo. Pero quiero que vean que ellos están adorando a Jesús y con sus cabezas, imaginemos que están con sus cabezas hacia abajo y Jesús le dice, gracias, pero toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús no los reconoce porque están adorándolo. Dice, genial, pero toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora que tengo toda la autoridad, hagan esto, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Se ve la imagen? Jesús resucita, están en sorpresa, ven a Jesús, se postran, adoran, y Jesús nos dice, qué bien lo hicieron, gracias por adorarme, sigan adorándome. No. Con la cabeza abajo, por cierto, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por lo tanto, vayan. Párense. Párense. Gracias por la adoración. Párense. Vayan y hagan discípulos. Ahora, que no se malinterprete con que no adoremos a Jesús. Tenemos que adorar a Jesús. Pero nuestra misión es ir y hacer discípulos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús no pidió iglesias. Voy a ser claro con esto. Jesús no pidió edificios. No pidió que hagamos a Beulah Baptist Church. Él no pidió eso en este momento histórico. Él pidió hacer discípulos. Y que los discípulos sean una iglesia. ¿Se ve ahora la diferencia? Porque lamentablemente hemos caído en que la misión es hacer iglesias, y no es eso. La misión es hacer discípulos. Y que los discípulos hagan iglesias. Una vez más, las iglesias son importantes y tenemos que hacer iglesias. Pero nuestra misión no es hacer iglesias. Nuestra misión es ir y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque estamos bajo el que recibió toda la autoridad. Y toda esa autoridad implica mi obediencia, de yo debo ir y hacer discípulos. La pregunta que te hago es, ¿estás haciendo discípulos? Porque si no estás haciendo discípulos, estás en rebeldía con la autoridad. Espero darme a entender con esto. Si yo de manera deliberada no hago discípulos, estoy en contra de la autoridad. Y no de cualquier autoridad, no un policía cualquiera que hay por ahí. Es el que recibió toda la autoridad.
Porque puede que nos pasemos un día en rojo y no hay problema. Un día lo pasamos en rojo, pero a este no se le pasa una sola en rojo. Uno no se le pasa a esta autoridad. La pregunta que te hago, ¿estás haciendo discípulos? ¿Estás obedeciendo la orden que se te ha dado? Y que se anote, con esto no estamos diciendo que ahora usted debe tener obligatoriamente un discípulo. No estamos diciendo eso. Pero papá, estás discipulando a tu hijo. Mamá, estás discipulando a tu hija. Tío, estás discipulando a sobrino. Compañero de trabajo, estás discipulando a tu compañero de trabajo. Noten que no está diciendo que tú tienes que hacer 1000 iglesias. Haz discípulos. No está pidiendo que salves al mundo. Te está diciendo, ve y haz discípulos. Permítame concluir. Este texto nos muestra que la autoridad de Jesús es absoluta. Es una autoridad que abarca todas las cosas y no deja margen para que nosotros hagamos algo distinto a lo que Él nos ha marcado. Él nos ordena que vayamos y hagamos discípulos. ¿Por qué? Porque hay un día, hermanos y hermanas, en que toda rodilla se va a doblar ante los pies de nuestro Dios. Y somos nosotros los encargados de buscar el personal para que Cristo sea exaltado. Que se anote, la salvación no depende de usted. Y en ningún momento está diciendo, vayan y conviértanlo. Está diciendo, vayan y hagan discípulos. Por lo tanto, ¿cómo lo podemos aplicar? Número 1, sometámonos a la autoridad de Dios. Jesús, al cumplir con todos los requerimientos de Dios, hace que los hombres sean salvos. Su sacrificio en la cruz le da a Él la autoridad porque Él cumplió. Y hermanos y hermanas, nuestra obligación como discípulos de Jesús es obedecer. Nunca, no sé si esa palabra la conoce, un raso, no sé cómo sería en el español de ustedes. Un raso es como el más bajito de la milicia. Está como el soldado raso, ¿verdad? Está como el sargento, y después el sargento están como todos los que son novatos, que son nuevos, que no tienen nada, los pobres. Imagínese que le diga al general, yo no voy a ir. ¿What? El militar está mentalizado para decir, sí, señor. Cómase eso, sí, señor. Haga aquello, sí, señor. Usted y yo no somos distintos. Nuestro Dios nos pide que nos sometamos a la autoridad. Segundo, reconozcamos que Él es Dios. Esta autoridad de Jesús lo sitúa a Él como Dios. Y solo Dios tiene la autoridad. Y nosotros debemos reconocer esta autoridad. Y número 3, démosle a Él la gloria. Cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, admitimos que Él es el que lleva toda la gloria. Porque reconocemos que Él se la merece. ¿Por qué? Porque Él venció. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, la invitación es a que vengas y te rindas ante la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que vengas en arrepentimiento y fe, porque ya sea ahora o después, tu rodilla, queriendo o sin querer, se doblará ante el gran Rey. Y yo te sugiero que sea por voluntad y no por obligación. Pero si ya estás en la fe, te invito a someterte a la autoridad de Cristo.
¿Y cómo nos sometemos? Haciendo la misión clara, precisa y definida de ir y hacer discípulos. Hermano y hermana, que el Señor nos ayude a ser fieles a la gran comisión. Usted fue comisionado. Padre amado y Dios todopoderoso, gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has recibido toda la autoridad, porque tú, Señor, cumpliste con lo que se te fue encomendado. Tú cumpliste tu misión. Y ahora nos dices a nosotros que cumplamos nuestra misión. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a serte fieles en el cumplimiento de la gran comisión, reconociendo primero que tú has recibido toda la autoridad. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pies. Si pueden. Vamos a estar entonando una alabanza más.
Aleluya, hermano. Y así vamos a orar para despedirnos. Señor, te doy gracias por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Te doy gracias, Señor, por la alabanza. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que fue impartida. Que llegue hasta nuestros corazones, Señor. Que la pongamos en práctica. Tuya es la autoridad, Señor, la potestad. Tú tienes el control de nuestras vidas y en esta semana guárdanos donde quiera que vayamos. Protégenos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa gran comisión que es hacer discípulos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que el Señor le bendiga.